Y algo que es muy interesante en el libro es esta búsqueda de fuentes, distintas fuentes, que ahora nos hablarás de ello, para tratar de reconstruir algo que es bastante difícil, que es la música prehispánica o esta música precolombina. Sí. ¿Qué es lo que encuentras con estas fuentes y hasta dónde y qué es posible reconstruir de este pasado prehispánico? Para no, digamos, mitificar tampoco esta cultura. Claro, totalmente. Pues ciertamente mis fuentes son fuentes escritas, porque mi formación no es propiamente en etnomusicología o antropología, sino como musicología. Entonces la musicología, pues uno de sus ámbitos de exploración pues son las fuentes escritas, ¿no? En su sentido más convencional. Ciertamente, pues en este periodo histórico pues no contamos con partituras, pero sí contamos con una documentación que te puede ilustrar al respecto de estos procesos. A mí me interesaba conocer ciertamente la música en el periodo prehispánico, y entendí que el siglo XVI era un ámbito interesante porque fue el momento en el cual ciertas músicas empiezan a transformarse o a desaparecer para convertirse en otra cosa, las que, digamos, logran sobrevivir o logran, digamos, transformarse. Ese proceso de la cristianización. Y en ese momento es que encontramos pues fuentes de carácter híbrido, ¿no? Que desde mi punto de vista podían arrojar información interesante sobre una cultura y otra cultura, las que entran en contacto y que quedan articuladas en ciertas documentaciones, pues se podía como analizar una y otra, digamos, información o componentes culturales que están allí también articulados simbólicamente o formalmente, ¿no? Y pues lo que utilicé fue, básicamente fue los libros que se produjeron en ese siglo, en el siglo XVI, por los franciscanos, y que son vocabularios, en este caso de lengua náhuatl, ¿no? Particularmente utilicé el vocabulario de Alonso de Molina, que es de la segunda mitad del siglo XVI, 1572, si no me equivoco, y pues trabajé con él porque es un documento interesante. Hasta hace poco sabíamos que era obra de los frailes españoles, pero ahora por documentación nueva sabemos que en toda esta producción libraria de ese siglo hay colaboración de los indígenas, aquellos que fueron cristianizados tempranamente, que se incorporaron a los colegios y que luego pues también empezaron a hacer aportes, ¿no? Es casi impensable que los frailes, sin el apoyo de los indígenas, hubieran hecho las obras que hicieron, ¿no? Claro. Por un lado, este vocabulario, y por otro lado, otra fuente que también me fue bastante valiosa es la obra de Sahagún, Bernardino de Sahagún, su Historia de la Nueva España, ¿no? Historia de la conquista de la Nueva España. Y con estas obras empecé a hacerme preguntas sobre qué de esto que quedó consignado podía hacer referencia a los modos de conceptualización del mundo en general, pero también de la escucha. Es decir, si un fraile deja consignado un vocabulario y sabemos que en este participaron los indígenas, ¿qué de ese vocabulario responde a las apetencias intelectuales y al gusto auditivo de los indígenas que colaboraron, ¿no? Y me parece que esta pregunta, pues, o esa ya formalizada como una hipótesis, pues te daba ciertos caminos, ¿no? Es decir, podíamos jugar con la ambigüedad de estas fuentes, ¿no? Ese es un poder que hay que saber aprovechar de las fuentes, ¿no? Su carácter ambiguo, ¿no? Finalmente son documentos que están en la base de la historia moderna de nuestro continente, ¿no?